Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en salud, el cáncer de mama, especialmente desde su perspectiva genética. A lo largo de esta presentación les estaremos explicando de forma clara y sencilla qué tipo de alteraciones genéticas están involucradas, cuáles genes se ven afectados, cómo se realiza el diagnóstico molecular y por qué todo esto es relevante tanto en la clínica como en la sociedad. Para comenzar, es importante aclarar que el cáncer de mama no siempre aparece por factores ambientales o por azar. Existe un grupo pequeño entre el 5 y el 10% que se debe a alteraciones genéticas heredadas. Ahora hablando con respecto al tipo de alteración genética, tenemos que en el cáncer de mama hereditario el problema principal es una alteración génica no cromosómica. Eso significa que el defecto no está en el número de cromosomas ni en su tamaño o forma, como pasa en el síndrome de Down o en otras enfermedades que sí se ven en el cariotipo. Aquí lo que ocurre es que se altera directamente la secuencia de ADN dentro de un gen. Y dentro de las principales alteraciones tenemos a las mutaciones puntuales, que aquí cambia una sola letra del ADN. También tenemos a las pequeñas deleciones o duplicaciones, tenemos que se pierde o se repite un fragmento dentro del gen, y por último tenemos los reordenamientos internos, que aquí se afecta la función de los genes reparadores. El resultado final es que genes que normalmente protegen a la célula dejan de funcionar correctamente. Por eso este tipo de cáncer se clasifica como una enfermedad por alteraciones génicas de tipo heredado, donde una copia del gen ya viene dañada desde el nacimiento y con el tiempo la segunda copia también se pierde. Ahora hablando de cariotipo, que es donde observamos los cromosomas, estos suelen ser completamente normal, 46XX o 46XY. Como mencioné, aquí no hay cambios visibles, entonces necesitamos técnicas moleculares que analizan el ADN de forma detallada. Las más importantes son la secuenciación de nueva generación o la NGS, que es la técnica principal hoy en día. Y esta nos permite revisar muchos genes al mismo tiempo. Aquí encontramos el BRCA1, el BRCA2, la TP53, el PALB2, el CHK2. Esto detecta mutaciones puntuales y pequeñas inserciones o deleciones. Como segundo tenemos la PCR más la secuenciación Sanger, que se usa para confirmar mutaciones que ya se detectaron con la NGS. Y es muy útil en familias donde ya se sabe cuál es la mutación. Por último tenemos la MLPA, que sirve para detectar grandes lesiones o duplicaciones en los genes BRCA. A veces la secuenciación no detecta estos cambios, pero la MLPA sí. Ahora sí, veamos cuáles son los genes que suelen estar alterados en el cáncer de mama hereditario. Tenemos los genes de alta penetrancia, que estos aumentan mucho el riesgo, y aquí encontramos al BRCA1, que repara el ADN y se asocia a tumores agresivos y triple negativos. También tenemos el BRCA2, que también repara el ADN, aumenta el riesgo en mujeres y en hombres, y también tenemos el TP53, que este se conoce como el guardián del genoma, mutando en el síndrome de Li-Fraumeni. También tenemos el PTEN, que controla el crecimiento celular relacionado con el síndrome de Cowden. También tenemos el CDH1, que este participa en la división celular asociado al cáncer lobular. Por otro lado, tenemos los genes de moderada penetrancia, que estos aumentan el riesgo, pero no tanto como el BRCA. Aquí encontramos al PALB2, que trabaja junto con el BRCA2 en reparación. También encontramos al ATM y el CHK2, que controlan los puntos del ciclo celular. Bueno, ahora les voy a explicar cómo las alteraciones genéticas van a producir cáncer de mama, es decir, el mecanismo patogénico de esta enfermedad. El cáncer de mama aparece cuando los genes que están encargados de reparar el ADN o de regular el crecimiento celular dejan de funcionar correctamente. Normalmente nuestras células, las células de nuestro cuerpo, están reparando su ADN todo el tiempo, pero cuando un gen importante como los que mencionó mi compañera anteriormente, como el BRCA1, el BRCA2 o el TP53 se daña, la célula pierde la capacidad de corregir esos errores y poco a poco va acumulando mutaciones. Estos cambios van a ocurrir de distintas formas. Tenemos 5 principales y la primera de estas son las mutaciones puntuales. Estas cambian una letra del ADN y alteran completamente la función de un gen supresor tumoral. Tenemos también las deleciones o duplicaciones pequeñas que van a eliminar o repetir parte del gen, dejando a este inutilizable. Tenemos como tercer mecanismo
la amplificación génica, como ocurre en el HER2, donde la célula produce demasiadas copias de este mismo gen, lo que causa un crecimiento o una proliferación exagerada. Tenemos la pérdida de heterocigosidad, donde una persona nace con una copia sana y otra mutada. Si durante la vida esta persona pierde la copia sana, el sistema de control se derrumba completamente porque quien toma el control es la copia mutada. Y por último tenemos el daño adquirido por estrógeno, radiación o inflamación crónica, que va a acelerar este proceso. En conjunto, estas 5 formas o 5 mecanismos hacen que la célula ya no obedezca las reglas normales, es decir, esta célula se va a dividir más rápido, no va a morir cuando debería, va a invadir tejidos vecinos y puede viajar hacia otros órganos. Ese en sí es el origen molecular del cáncer de mama. En muchos de los casos, el cáncer de mama no es heredado, sino que aparece por mutaciones que son adquiridas a lo largo de la vida. Estos representan alrededor del 90 al 95% de los casos y no siguen un patrón clásico de herencia. Pero el restante 5 al 10% sí es hereditario, y en esos casos el patrón más común es autosómico dominante con penetrancia variable. Esto significa principalmente 3 cosas importantes. La primera es que solo se va a necesitar una copia mutada del gen para aumentar el riesgo. La segunda es que tanto hombres como mujeres pueden transmitir la mutación por igual, aún así si estas nunca desarrollan el cáncer. Y como punto tercero tenemos que la penetrancia variable quiere decir que no todas las personas portadoras desarrollarán cáncer, pero sí van a tener una probabilidad mucho más alta que la población general. Los genes que se heredan de esta forma incluyen el BRCA1 y el BRCA2, los más conocidos, que elevan fuertemente el riesgo de cáncer de mama y ovario, el PALB2, que colabora directamente con el BRCA2 en la reparación del ADN. Tenemos también al gen TP53, relacionado con síndromes de alto riesgo como Li-Fraumeni, el PTEN, asociado principalmente al síndrome de Cowden, y el CHEK2 y ATM, que también aumentan moderadamente el riesgo. Entender este patrón de herencia es esencial para identificar familias en riesgo y de esta manera, al identificar a esas familias, realizar la consejería genética adecuada. Finalmente, les voy a hablar de las características clínicas, es decir, cómo se manifiesta esta enfermedad y por qué puede verse diferente en cada persona que la atraviesa. Las manifestaciones más comunes de estas son una masa o bulto en la mama, que normalmente es indoloro. Tenemos cambios en la forma o en el tamaño de la mama. La piel de la persona que está atravesando esta enfermedad va a tener un aspecto de piel de naranja. Puede haber retracción del pezón e incluso secreciones anormales o sangrado por el pezón. Ya en etapas más avanzadas pueden aparecer síntomas sistémicos como lo son el dolor óseo debido a la metástasis de esta enfermedad. Tenemos tos persistente o dificultad para respirar en caso de que haya compromiso pulmonar. Tenemos dolor de cabeza o síntomas neurológicos en caso de que se afecte al sistema nervioso. Y tenemos fatiga, pérdida de peso o malestar general. Una parte clave de las características clínicas es la variabilidad fenotípica, que depende del subtipo molecular del tumor. Actualmente sabemos que no existe solo un tipo de cáncer de mama, sino que hay varios subtipos y cada uno tiene comportamientos completamente distintos. Tenemos el luminal A, en el cual los receptores hormonales son positivos y hay baja proliferación. Este es el más favorable, crece lentamente y responde muy bien a la hormonoterapia. Tenemos al luminal B, que también es hormonalmente positivo, pero tiene un índice proliferativo más alto. Este es más agresivo y suele requerir terapias adicionales. Tenemos al HER2 positivo, que este subtipo crece rápido porque el gen HER2 está amplificado, como lo mencioné antes. Este antes era muy agresivo, pero hoy tiene tratamientos dirigidos a él directamente muy efectivos. Y tenemos al triple negativo, que no expresa receptores hormonales ni HER2. Este es el más agresivo y tiene mayor riesgo de metástasis, y está muy asociado a mutaciones en BRCA1. Por esto es que 2 personas con cáncer de mama pueden tener enfermedades completamente distintas y requerir tratamientos muy diferentes. Las características clínicas de la enfermedad van a depender totalmente del subtipo molecular
y del estado genético del tumor. No es solo decir, ay, tengo cáncer de mama, sino que se tiene que evaluar qué tipo de cáncer de mama es. A continuación hablaré sobre el diagnóstico genético del cáncer de mama. Este lo podemos dividir en dos grandes áreas. Primero, una enfocada en el análisis del tumor y una segunda enfocada en la identificación de mutaciones heredadas en la persona. Primero, cuando se analiza el tumor, se utilizan diversas técnicas, entre ellas la inmunohistoquímica, que nos permite saber si el tumor expresa receptores hormonales como estrógeno y progesterona y si es positivo o negativo para HER2. Esto es importante porque define el subtipo de cáncer de mama. Luego tenemos la técnica FISH, que es un método empleado para confirmar si existe amplificación del gen HER2. Este hallazgo es esencial ya que determina si la paciente puede beneficiarse o no de terapias dirigidas contra este gen. Y por último tenemos la secuenciación masiva o NGS, que se realiza en el tumor para identificar mutaciones somáticas en genes como TP53 o PIK3CA. En cuanto a la segunda área del diagnóstico, esta trata sobre el estudio de predisposición hereditaria. Aquí no se analiza el tumor, sino el ADN de la persona, buscando mutaciones que aumenten el riesgo de desarrollar la enfermedad. Aquí usamos paneles multigénicos con NGS que evalúan genes como BRCA1 o BRCA2, entre otros. Para detectar lesiones o duplicaciones grandes se complementa con MLPA. Este tipo de estudios siempre debe ir acompañado de consejería genética antes y después del análisis, porque los resultados pueden tener implicaciones para toda la familia. Bueno, en cuanto al tratamiento del cáncer de mama, hoy en día está muy influenciado por la genética del tumor. Por ejemplo, cuando el tumor es HER2 positivo, se utilizan terapias dirigidas como trastuzumab, pertuzumab o TDM1, que bloquean directamente esa vía de señalización. Estos tratamientos han cambiado completamente el pronóstico de este subtipo. En pacientes con mutaciones en BRCA1 o BRCA2 se emplean los inhibidores de PARP como olaparib. Estos medicamentos funcionan aprovechando la incapacidad de la célula tumoral para reparar el ADN, lo que lleva a su muerte selectiva. Además de estos tratamientos dirigidos, el manejo también incluye cirugía, quimioterapia, radioterapia y si el tumor expresa receptores hormonales, hormonoterapia como tamoxifeno o inhibidores de aromatasa. Para personas con mutaciones de alto riesgo, como BRCA1 o BRCA2, también existen estrategias preventivas. Por ejemplo, está la mastectomía profiláctica o oferectomía preventiva, las cuales reducen ampliamente este riesgo de cáncer futuro. Bueno, finalizamos con la relevancia clínica y social. El diagnóstico genético no solo tiene implicaciones para el tratamiento, sino también para la salud pública y la vida de las familias. Desde el punto de vista clínico, identificar una mutación permite planificar medidas de prevención, vigilancia temprana y tratamientos personalizados. En algunos casos puede reducir la mortalidad porque permite detectar el cáncer en fases tempranas o incluso evitar que aparezca. En el plano familiar, una persona portadora de una mutación autosómica dominante como BRCA1 o BRCA2 tiene un 50% de probabilidad de transmitirla a sus hijos. Por eso, el hallazgo no afecta solo al paciente, sino a toda la familia, que también puede necesitar pruebas y asesoramiento. A nivel social y de salud pública, el diagnóstico genético impulsa programas de tamizaje y permite enfocar recursos hacia poblaciones de alto riesgo.